Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un recorrido especial. Estamos en el municipio de San Juan Opico y vamos a recorrer el único patrimonio de la humanidad que se encuentra en El Salvador, denominado de tal manera por la UNESCO. Estamos hablando del sitio arqueológico Joya de Serén, que tiene en su interior vestigios de la vida precolombina, que es característica de la cultura maya aquí en Mesoamérica y Centroamérica. Y para eso, pues aquí una vez más nos encontramos con Omar para llevarles toda la información respecto de este fabuloso lugar. Hola Omar, ¿cómo te va? Todo bien, Armando. Emocionados en una nueva caminata en un sitio tan histórico, tan representativo y que es una ventana al pasado, Armando. Aquí en El Salvador, como tú lo mencionabas, es el único sitio declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, inscrito en esa importante lista. Y aquí ya vamos a comenzar con esta caminata. Vamos a observar diferentes espacios, Armando, remodelados. Cabe destacar que en diciembre de 2021, el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Cultura, hizo la reinauguración después de alrededor de 2 años de renovaciones en todo el lugar. Se arreglaron diferentes espacios como el museo, los techos que cubren los vestigios arqueológicos, entre otros espacios. Así es que vamos ya a comenzar con estas imágenes de este renovado sitio. Aquí estamos viendo en pantalla justamente las instalaciones del museo que corresponde a este sitio arqueológico. Comentar que previo a estas remodelaciones, el museo se encontraba en otro estado. Originalmente en este lugar se encontraban instalaciones de almacenamiento de granos básicos correspondientes al Instituto Regulador de Abastecimientos, conocido como IRA. Entonces, el museo original se instala justamente en una bodega que pertenecía a este complejo. Y ahora, pues, en estas renovaciones, ahora ya tiene una forma adecuada para las exhibiciones que tiene en su interior, donde muestra un poco de la historia de cómo este lugar fue descubierto y piezas pequeñas de artículos que fueron encontrados justamente en el interior de las estructuras, que son las que tenemos en pantalla en este momento, Omar. Más o menos esa es como la ubicación de todos los conjuntos estructurales que vamos a observar en este recorrido. Sí, de hecho, Armando, todas estas renovaciones fueron parte también una ayuda que brindó el gobierno de Francia a través de su embajada, y que por tal motivo se encuentran diferentes señalizaciones del gobierno francés en todo lo largo de las diferentes placas o detalles explicativos de cada una de las estructuras encontradas. Así también dentro del museo, en donde todos los textos se encuentran en español, inglés y francés. Y también las visitas, hay partes de personal del ministerio que se encuentra trabajando acá. Ellos también tienen tours guiados gratis, explicativos, para todos los que desean conocer mucho más de este interesante lugar, Armando, que demuestra la vida cotidiana de un pueblo maya. Y es bien interesante, Armando, que todo esto se encuentra así por sorpresa, ¿verdad? No fue nada planeado, no estaban buscando
este lugar, sino que todo empieza, Armando, con un proceso de ampliación que el Instituto Regulador de Abastecimiento, o IRA, se encontraba realizando en el lugar para la construcción de diferentes silos de granos. Y ahí fue donde, por casualidad, la máquina mete mano y encuentra una pared o una estructura bien extraña cuando empiezan las excavaciones del lugar. Y ahí es donde ya empieza la historia de este sitio, hermano. Sí, correcto. En el año 1976 es que ocurre este accidente afortunado, digamos. Sí. Para entonces se detienen todos los trabajos de ampliación que tenía ya este complejo y comienzan los trabajos de arqueología, ¿verdad? Y es ahí donde entra este personaje que es importante para este lugar, el doctor Payson Sheets, que es un antropólogo y arqueólogo estadounidense. Es profesor de la Universidad de Colorado en Boulder y es un arqueólogo especializado justamente en civilización maya y de manera más puntual en el sitio arqueológico Joya de Serén, que es donde ha desarrollado la mayoría de su trabajo investigativo y arqueológico, Omar. Y pues poco a poco empieza el descubrimiento de todas estas estructuras que vemos en pantalla, que, como ya mencionábamos, la importancia para la humanidad que tiene este lugar es que es el único vestigio que existe en todo el mundo y en toda Mesoamérica en el cual se puede entender, estudiar y comprender la cotidianidad de la cultura maya o de la civilización maya o de las familias que vivían bajo esta cultura aquí, que se radica desde el área de la península de Yucatán y baja por todo el istmo centroamericano hasta llegar más o menos a donde ahora se ubica Costa Rica, Omar. Ahí la cultura maya en todas sus variedades, que ha tenido sus diferentes manifestaciones, pues se asentaron y por un accidente geográfico es que se logra preservar este lugar. Sí, Armando. De hecho, este lugar no es un sitio de asentamiento grande, según las investigaciones que realizó el doctor Sheets, sino que es como una ciudad satélite a San Andrés, lo que hoy conocemos como San Andrés, o esas también ruinas mayas que se han encontrado, que se encuentran ahí en carretera a Santa Ana, muy cerca de este lugar. Entonces, esta era parte de una ciudad satélite o parte de un complejo más grande de ciudades que rodeaban el centro de San Andrés como un centro organizativo. Y aquí prácticamente solo habían lugares de habitación, espacios de vivienda y de zonas agrícolas. Más adelante vamos a ver vestigios también de esos surcos agrícolas que todos los habitantes realizaron alrededor del año 250 después de Cristo. Imagínate, ya tenemos 2000 años de haberse desaparecido este lugar, Armando. Sí. Prácticamente toda esta zona empieza un proceso de habitabilidad y abandono consecutivos. Alrededor de 250 después de Cristo inicia un primer abandono del espacio por una también erupción volcánica. Luego, alrededor del 400 después de Cristo, es rehabitada nuevamente y aquí es donde vive o donde experimenta el mayor espacio de crecimiento de esta zona. Cabe destacar, Armando, que solamente
pocas estructuras se han excavado todavía. Posiblemente un 4% de todo el asentamiento. Y se cree de que toda esta zona alrededor de la actual Joya de Serén se encuentra bajo las 14 capas de cenizas y flujos piroclásticos, más estructuras y más espacios de agricultura de toda esta zona. Y aquí es, Armando, en donde alrededor del 400 después de Cristo empieza este resurgimiento, ¿verdad? No es, Armando, hasta el 600 después de Cristo que el volcán conocido como Laguna Caldera, que es parte del complejo tan volcánico del volcán de San Salvador, que está bien cerca de este lugar, demasiado cerca, Armando, a unos cuantos kilómetros, es cuando empieza un proceso eruptivo. Y es bien interesante que todas estas personas que se encontraban viviendo en esta zona dejaron todo tal cual se encontraban realizando sus actividades cotidianas, Armando. Dentro del museo se puede observar unas piezas de tipo colado de granos, plantas, frutos que fueron recuperados con un proceso similar a lo que se realizó en Pompeya, Armando, que se abría un orificio en el suelo y se rellenaba con un material similar a lo que nosotros nos llenan ahí los odontólogos para hacer los rellenos de dientes. Entonces ese mismo material, correcto, hermano, esa misma amalgama se rellenaba ese espacio y al solidificarse ya tomaba la forma que la planta o el fruto tenía en la ceniza. Lastimosamente, por todos los años que han pasado, el material orgánico desaparece y pues solo queda el espacio, ¿verdad? Igual a lo que les comentaba, sucedieron con los cuerpos que se encontraron en Pompeya. Entonces, todos estos hallazgos que fueron poco a poco encontrándose en esta zona, pues han sido resguardados dentro del nuevo museo, del museo que ahora ya ha sido renovado, Armando. Sí, así es. Además, mencionar pues un poco de cómo la historia, desde su descubrimiento, ha ido tomando importancia para El Salvador y para el mundo. Estamos hablando de que el 31 de agosto de 1989 comienza el primer reconocimiento de manera nacional, que es en esta fecha que la Asamblea Legislativa declara este lugar como un sitio monumento nacional mediante el decreto legislativo número 320, publicado en el Diario Oficial el 27 de noviembre de ese mismo año. Así que ese es el primer vestigio en el cual este lugar es sitio protegido, y también ya se podía como apegar a algunos tratados que justamente buscaban proteger bienes culturales. Y posteriormente, que viene también la parte de, los trabajos de excavaciones comienzan allá por el 76, ¿verdad? Que es cuando se detiene toda esta situación que tenía la IRA, en la que querían expandir sus terrenos, pero en lugar de construcciones empieza el proceso de excavación arqueológica en el 76 y se detiene justamente durante la época del conflicto armado, entre el 80 y el 92. Estos trabajos son detenidos y para la firma de los acuerdos de paz en el 92 se retoma nuevamente el esfuerzo de excavaciones, ¿verdad? Y de mostrar todavía qué más cosas tenía este lugar. Dados estos trabajos y toda la investigación que el Dr. Sheets, entre otros colaboradores, ya tenían sobre el lugar, es que Concultura, que era la Comisión Nacional para el Arte y la Cultura,
del gobierno, hace la gestión para nombrar al asentamiento como Patrimonio Mundial y lo presentan ante la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas que justamente se encarga de todo lo relacionado con cultura y legados, patrimonios, etcétera, ¿no? Para este proceso se le encarga a Manuel López y Paul Amaroli, quienes preparan carpetas de documentación con toda la información que ya les mencionaba del Dr. Sheets y todo su equipo de trabajo, entre otros colaboradores locales, etcétera. Y en el año 1993, el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO acepta la solicitud para revisarla y posteriormente hacer el nombramiento en diciembre de ese mismo año, Omar. Entonces ya desde entonces es un sitio que es parte de todos los legados que tiene la humanidad y todas sus diferentes culturas a lo largo del tiempo. Y es una prueba de lo que fue el día a día de la cultura maya, Omar. Sí, fíjate, también el reconocimiento que se le da a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad es un reconocimiento no solamente local o internacional o un documento formal que se le entrega, sino que este reconocimiento tiene una parte de obligación para el país en donde se encuentra, en el cual tiene la obligatoriedad de ser preservado y cuidado para que las próximas generaciones pues puedan disfrutarlo y conocerlo. Y así es donde empieza toda esta gestión de Concultura para construir un espacio en el cual todas estas estructuras que se van descubriendo estén siendo protegidas de la intemperie, ¿verdad? Y ahí, Armando, es también donde se empiezan a recibir diferentes fondos internacionales para preservarlo y expandir también todas las investigaciones y las próximas etapas de excavaciones que se van a realizar en un futuro para descubrir diferentes espacios nuevos, ¿verdad? Ya en los últimos años, Armando, toda esta parte se ha descubierto alrededor de 10 estructuras. Esta que vemos aquí en pantalla es la primera estructura, que es donde tiene la marca de la máquina, en donde la excavadora iba abriendo espacio para la construcción de los silos. Y todos estos espacios, Armando, se han desenterrado en casas, bodegas de alimentos, un edificio cívico, el espacio de una chamana o adivinadora, que ya va apareciendo también en pantalla, y un temazcal. También, como lo mencionamos anteriormente, en el museo se encuentran los objetos de uso cotidiano y los restos de flora, fauna y alimentos encontrados, ¿verdad? También más adelante vamos a ver una réplica del temazcal que nos aventuramos a meternos ahí para mostrarles también cómo era este pequeño espacio. Y así, Armando, es como durante el gobierno anterior se decide iniciar la recuperación de este espacio, ya que tenía una gran cantidad de problemas estructurales, toda la parte del tejado que se encontraba protegiendo este espacio de la intemperie, ¿verdad? Diferentes problemas de goteras estructurales también que comprometían el cuidado de estas estructuras. Entonces se empieza un proceso de renovación y se cierra este espacio por 2 años, Armando. Y aquí es donde se recibe la donación por parte del gobierno de Francia para la renovación de este espacio histórico. Y es, Armando, en donde la arqueóloga y curadora Claudia Alfaro Moisa, junto con otro equipo de investigadores y arquitectos, empieza la renovación de todo este espacio. Así es. Mencionar, bueno,
al menos a título personal, te puedo mencionar de que yo he visitado Joya de Serén en diferentes momentos en las últimas 3 décadas. La primera vez que visité Joya de Serén fue allá por 1997. Para entonces, el lugar todavía tenía vestigios de lo que fue el espacio de almacenamiento. De hecho, estamos viendo en pantalla justamente esas circunferencias. Era la ubicación de cada uno de los silos que tenía el lugar. Era una bodega de grano básico y entre otros productos de la canasta básica que el IRA pues era el ente encargado de distribuir y abastecer, ¿no? Sí, de hecho, para los que no saben qué es un silo, es como una estructura circular alta en la cual se guardan granos. Sí, exacto. Es como un cilindro gigante, es como un super barril. Exacto, es como un barril grande. Pero en lugar de guardar líquidos, un silo guarda granos o cosas que son sólidas. En pantalla tenemos justamente la réplica del temazcal que ya mencionabas y vamos a proceder al ingreso. Un temazcal hace referencia a un ritual ancestral y un baño de vapor empleado en la medicina tradicional y la cotidianidad de los pueblos de la cultura maya, específicamente y con más presencia en la zona donde está la península de Yucatán, en México, Omar. Pero como todo viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces también acá en la zona de Centroamérica pues se puede apreciar, y aquí tenemos la representación del espacio en el cual vamos a ingresar. No es muy diferente de un sistema normal o moderno de vapor, ¿no? Pero es muy interesante en la manera muy artesanal en la que eran construidos, Omar. Sí, Armando, ahí vamos a ver todo este espacio bien interesante, que todo es manual. El control de la temperatura, el calentamiento del espacio también, que se realizaba en ese espacio que vemos ahorita en pantalla, cubierto con un domo con piedras. Y ahí es donde se realizaban estos procesos de relajamiento, y no solamente de relajamiento, sino que era un ritual sanador para las culturas. De hecho, habían anteriormente mujeres que daban a luz dentro de este espacio, que era un espacio sagrado. Así también las personas cuando decidían hacer una limpieza de su cuerpo, o la chamana les indicaba que hicieran una limpieza, pues se preparaba todo este ritual para que las personas ingresaran. Sí, es correcto ese dato. Bueno, es muy interesante en realidad estas tecnologías mayas. Esta es una de tantas que podemos ver a lo largo de toda Mesoamérica, Omar, en diferentes sitios arqueológicos alrededor de todo la región comprendida de Mesoamérica. Los podemos observar. Y bien, acá estamos ya casi al final de nuestro recorrido. Como podemos notar ahora, sí es como un área específicamente como para investigación, el museo ahora ordenado, que les mencionaba pues que antes eran instalaciones que eran como de tipo industrial. De hecho, las estructuras que resguardaban antes todos los hallazgos eran muy rudimentarios, digamos. Ahora ya se han ocupado unas técnicas un poco más modernas. Los silos todavía se mantenían de pie. El museo estaba en una bodega. Todo era muy improvisado en aquel entonces y no había mucha información. Ahora pues de la mano del gobierno de Francia se ha logrado tener toda este espacio más moderno y con más información para el disfrute de nosotros salvadoreños, que
tenemos el orgullo de contar con este lugar y de la población del mundo que también puede venir a observar un poco de la herencia de nuestros antepasados. Sí, de hecho, en la visita que realizamos vimos un montón de personas extranjeras visitando este espacio y disfrutándolo también, tomando las guías, los tours gratis que brinda el espacio también para explicarles cómo era, cómo ha sido todos los hallazgos y todo lo que hemos mencionado acá. Y pues Armando, ya con estas tomas de este histórico espacio, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles acá el acompañamiento para conocer esta joya, Armando, esta joya del pasado. Del pasado. Y bien, gracias nuevamente por acompañarnos. Esto fue Joya de Serén. No olviden suscribirse, darle al botoncito de la campanita para las notificaciones de todo lo que hacemos y todos los lugares que andamos visitando aquí en El Salvador. Así que, sin más, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.